Hay veces que tomamos muy por sentado las cosas que suceden en nuestro hogar. Hay veces que no valoramos las cosas hasta que no las tenemos, hasta que tal vez ya no están. Y muchas veces en nuestra vida nos hemos acostumbrado a ciertas cosas que cuando ya no están es cuando nos damos cuenta. Y cuando uno deja la casa, descubre que lo que parecía normal, lo que parecía que iba a estar siempre ahí, de repente es algo extraordinario. Algo que no costaba, pero valía más de lo que pensábamos. Y yo creo que eso también se traduce no solamente a nuestra vida física, sino también se traduce a nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros hacemos cosas para Dios, servimos a Dios, buscamos a Dios, oramos a Dios, queremos agradarlo con todo lo que hacemos. Pero muchas veces no nos damos cuenta que tal vez nuestro corazón ya no está en la casa. Tal vez nos hemos alejado de la presencia de Dios, al igual que tal vez fuimos alguna vez de nuestra casa y nos alejamos de nuestros padres. Hay veces que, muchas veces, seguimos por inercia, seguimos haciendo cosas, pero realmente nuestro corazón está desconectado de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces es como un auto que, no sé si les ha pasado que a veces llegan a la estación de servicio con el vapor de la nafta porque ya no tiene más combustible. Y uno llega ahí y llegó de suerte, por así decirlo. Y muchas veces en nuestra vida llegamos a ciertos lugares con el tanque vacío porque no hemos cargado nuestro corazón, no hemos buscado la presencia de Dios, no hemos pasado tiempo con Él. Y muchas veces empezamos a hacer cosas, empezamos a vivir nuestra vida y sin darnos cuenta nos vamos alejando, nos vamos dando cuenta de que podemos hacerlo tal vez sin la presencia de Dios, que ya no es necesario estar todos los días orándole al Señor, que ya no es necesario todos los días leer la palabra del Señor, que ya no es necesario todo el tiempo estar recargando nuestro corazón y llenándolo de su palabra. Y muchas veces nos encontramos que nos sentimos vacíos, sin darnos cuenta tal vez. Y tal vez nos hemos dado cuenta de que hemos caminado lejos de la presencia de Dios. Tal vez no nos hemos dado cuenta todavía. Tal vez todavía llevamos el mismo envión. Y a veces cuando uno habla de la palabra, uno dice, yo sí estoy en la casa del Señor, yo sí estoy sirviendo. Yo te aseguro que va a llegar un momento, si no te ha pasado, que te va a pasar. Donde la presencia de Dios te vas a dar cuenta que de repente te encontraste que ya no orabas con la misma pasión que orabas antes. Ya no leías la palabra con el mismo fervor. Ya no era que pasabas un día sin orar. Has pasado semanas y meses sin buscar la presencia de Dios. Y hay una historia que esta semana Dios me hablaba, que es bien conocida, que es la historia del hijo pródigo. Para aquellos que no la han escuchado, que no la conocen, dice que Jesús contó una historia donde dice que había un hombre que tenía 2 hijos. Y un día el hijo menor fue al padre y le dijo, papá, me quiero ir de casa. Así que quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde. Así que el papá separa los bienes y le dice al hijo menor, tomá, acá tenés tu parte. Y el hijo, dice la palabra, que unos días después emprende un viaje y se va lejos. Y dice la palabra que cuando llega a ese lugar donde estaba, dice que la plata la malgastó. Se gastó todo en fiestas, en salir con los amigos, en hacer todo lo que estaba mal. Y llegó un momento donde él se dio cuenta que no tenía más nada. Se dio cuenta que había malgastado todo y se encuentra trabajando, dándole de comer a los cerdos.
Y dice que él se dio cuenta de esto. Y dijo, en la casa de mi padre los sirvientes comen mejor que yo. Y dice que fue y volvió a su casa. Y cuando estaba llegando a su casa, su padre de lejos lo vio y salió al encuentro y lo abrazó. Y lo vio todo sucio, todo con sus ropas rotas. Y dice que trajo sandalias, trajo una túnica, le puso un anillo y hizo fiesta. Porque el padre dijo, el hijo que se había muerto, ahora está vivo. Y esa es un poco la historia del hijo pródigo. Y yo miraba un poco el relato. Y el relato empieza en Lucas 15, dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca por herencia. Y yo me preguntaba y miraba esta historia y oraba a Dios y veía que hay una actitud de este chico en el cual va y le dice, papá, dame lo mío. Y así comienza la historia. No comienza la historia con un hijo que va y le dice, papá, ¿qué puedo hacer de mi vida? Papá, ¿qué? Tengo que preguntarte algo. Quisiera que hablemos, quisiera que conversemos, quisiera que me aconsejes como padre qué es lo que debo hacer. Sino que directamente él demanda su dinero. Y es aquí donde cambia todo, porque el hijo, yo miraba un poco la historia, el hijo se fue físicamente de la casa, pero yo creo que el salir de esa casa físicamente, hubo un tiempo anterior donde él espiritualmente ya había dejado el hogar. Hubo un momento donde ya le empezó a molestar lo que estaba sucediendo en su casa. Ya le empezó a molestar las reglas de la casa, el levantarse temprano, el ayudar, el servir en casa. Ya tal vez le molestaba el estar siempre listo para cuando vengan visitas. El tal vez, como ser el menor, tener que hacer las tareas que el hijo mayor no quería hacer. El estar preocupado por las cosas de sus padres. Y antes que dijera Dios a su padre, de alguna forma ya le había dicho a él, ya no me importa esta relación. Ya no me importa seguir en casa. Su salida no empezó cuando cruzó esa puerta. Empezó cuando él puso en su corazón que él ya no pertenecía a ese lugar. Fue cuando dejó de valorar la voz del Padre, cuando la comunión familiar tal vez se volvió una rutina, cuando ya no eran importantes las cenas familiares o pasar tiempo en familia. Porque uno no se va de un día para el otro de la casa como se fue este chico. Uno no se va de la casa del Señor de un día para el otro. Es que hay ciertas cosas en tu corazón que tal vez fuiste permitiendo. Tal vez esos silencios donde tendrías que haber hablado y dijiste, mejor me callo, mejor no saludo. Mejor me encierro en mi cuarto. Mejor me pongo los auriculares y pongo música fuerte para no tener que cruzarme una palabra con papá. Tal vez, no sé, ese hijo pródigo había empacado sus cosas mucho antes de hablar con su padre. El hijo pródigo tal vez dejó de honrarlo a su padre en ciertas cosas. Y yo miraba la parte espiritual y veía que tal vez muchas veces en nuestra vida hemos estado en situaciones parecidas. Donde hemos llegado a un momento donde dijimos, la iglesia me pesa. Servir es un sacrificio. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otro día? ¿Por qué me tengo que levantar temprano a orar? ¿Por qué tengo que leer la palabra? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué la palabra tiene tantas reglas? ¿Por qué tengo que obedecerlas? Y de alguna forma empezamos a discutir
hacer un desafío a lo que Dios nos está hablando como Padre. Y empezamos a perder la honra que tanto le teníamos a Dios. Empezamos a permitir ciertas cosas en nuestra vida. Empezamos a levantar el volumen de otras cosas en nuestra vida. De salidas, de cosas en el mundo que nos atraen para no tener que escuchar la voz de Dios diciéndonos, eso no te conviene. Y empezamos de alguna manera, al igual que lo haríamos tal vez físicamente, a separarnos espiritualmente de nuestro Padre. Empezamos a buscar cosas que nos llenen, que nos llamen la atención. Y eso es lo que sucede a muchos de nosotros que seguimos a Cristo. Podemos seguir en la iglesia, pero ya no estar en casa. Podemos estar sirviendo, pero con un corazón lejos de Dios. Podemos seguir tal vez cantando, levantando nuestras manos, pero sin comunión con Dios. Porque cantamos porque la canción es bonita, no porque estamos dando nuestra adoración a Dios. Y es cuando ya no importa lo que el Padre siente, es cuando ya no importa lo que la palabra dice. Es cuando ya no importa que preferís hacer tu voluntad y no la de Dios. Es cuando seguís en la casa, pero detrás de la puerta de tu dormitorio espiritual tenés las valijas hechas para salir en la primera de cambio. Y la pregunta es, ¿estás físicamente presente, pero tal vez espiritualmente ausente? Está tu cuerpo en la casa, pero tu corazón ya no busca a Dios. Tu corazón ya está alejado. Porque como decía, nadie se va de la noche a la mañana. Nadie toma una decisión de dejar la iglesia, de dejar a Dios, de dejar su casa, de dejar de servir, de dejar de buscarlo. No es que un día te levantaste y dijiste, se terminó todo. Fueron cosas que fueron dejando que tu corazón entre. Y que lo que era más sagrado, importante para vos, que la presencia de Dios, ahora es algo normal. Algo que ya, si está, está, y si no está, no está. Ya llega un momento que no notás que la presencia de Dios no está con vos. Ya no te importa si Él responde tus oraciones, porque tal vez ya no levantás más ninguna oración a Él. Tal vez la de la mañana, la de la noche y la de la comida. Pero has dejado de buscarlo a Él. Y es ahí como el hijo pródigo le dijo a su padre, dame lo que me corresponde. Muchas veces espiritualmente venimos al Padre y le decimos, dame lo que me prometiste. Porque tu palabra dice, de esa parte siempre nos acordamos. Las promesas de Dios las sabemos muy bien. Para ir al Padre y decirle, dame lo que me prometiste. Dame lo que me corresponde. Pero muchas veces fallamos en ir al Padre realmente y en vez de pedirle lo que nos corresponde, ¿por qué no cambiamos nuestra actitud y vamos al Padre y le decimos, Padre, ¿qué quieres de mí? ¿Cuántas veces has orado a Dios realmente de corazón y le has preguntado, Señor, ¿qué es lo que querés de mí? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo agradar? ¿En qué puedo hacer una diferencia? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde quieres que sirva? Porque muchas veces preferimos esas oraciones cómodas donde es pedir, pedir y pedir y de alguna forma espiritual vamos y le decimos a Dios, dame mi parte. Para eso estoy en la casa. Para eso hago todo lo que hago. Dame mi herencia.
Y son oraciones que tal vez no nos confrontan. Y son oraciones que no nos cambian. Porque es pedir aquello que Dios una vez nos prometió. Pero cuando realmente fue la última vez que le preguntaste a papá, Señor, acá estoy, ¿en qué puedo servirte? Los que hemos tomado la decisión de seguir a Dios, hubo un momento en tu vida donde vos decimos, entregaste tu vida a Él. Y tal vez en esa oración que le dijiste, Señor, yo quiero servirte. ¿Y cuántas veces hemos vuelto a Dios a decirle, Señor, ¿y ahora qué querés que haga? ¿En qué puedo servirte? ¿Dónde me necesitas? ¿Lo recordás alguna vez haber hecho? En ir a la presencia de Dios sin agenda, sin pedir nada, sin pedir tu herencia. Y solamente decirle a Él, acá estoy. Úsame en lo que quieras. Y yo sé que esa pregunta muchas veces da miedo. Porque ¿qué pasa si Dios te contesta? ¿Qué pasa si Dios te dice, en esto te necesito? En esto quiero que me sigas. Y creo que muchas veces nos hemos acostumbrado a tener una relación con Dios donde, como digo a veces, parece una transacción más que una relación. Donde vamos y pedimos y conseguimos lo que necesitamos y hasta la próxima vez nos olvidamos. Pero realmente poder ir a Dios y decirle que ya no se tratan de mis planes, se tratan de sus planes y sus propósitos. Yo pensaba en este joven y muchas veces nosotros espiritualmente lo hacemos, donde le dice, papá o padre, dame lo que me corresponde. Yo me ponía a pensar en el día de hoy, cuando estaba terminando el mensaje, ¿qué significa la palabra Padre para nosotros? ¿Qué significa Padre para nuestra vida? ¿Cuántos hemos orado el Padre Nuestro muchas veces? Yo vengo de familia o de background católico, o sea que oraba en el secundario, en el primario, oraba mucho el Padre Nuestro. Y era orarlo 10 veces, 20 veces, y era orarlo Padre Nuestro. Pero te digo la verdad, esa palabra Padre para mí no significaba nada. Porque nunca entendí qué significaba que Dios sea mi Padre. Realmente no entendí lo que significaba que Él sea mi Padre celestial, aquel que me ama. Porque a veces pensamos que solamente se trata de padre y bueno, el padre tiene todas las obligaciones con el hijo. ¿Y cuáles son las obligaciones de hijo con el padre? ¿Cuáles son nuestras obligaciones como sus hijos? Porque es lindo decir, tengo un padre que está en el cielo que cuida de mí. Y pobre de aquel que se meta conmigo, porque mi Padre Celestial viene y arrasa con todo. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo como hijo para poder seguir honrando a mi Padre? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Y muchas veces, en esas veces que oraba el Padre Nuestro, venía a mi mente la parte que siempre nos saltamos muy rápidamente. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y digo que la pasamos muy rápido porque a veces pensamos que es la voluntad de Dios en la tierra, pero en sí es la voluntad de Dios en mi vida, porque estamos en la tierra y es la voluntad de Dios que se cumpla en mi vida, me guste o no me guste, porque el Padre Nuestro lo que está diciendo, papá, te reconozco a vos, me someto a vos y te pido que tu voluntad se cumpla en mi vida. Que lo que vos has diseñado para que yo sea, se cumpla en mi vida. Aunque me guste o no me guste. Aunque sea lo que yo no quiero hacer.
Porque la voluntad de Dios obviamente muchas veces va a chocar con mi propia voluntad. Porque soy humano, soy de carne y hay cosas que me atraen, que no son las mismas que me puede presentar Dios. Y como decía la vez pasada, uno no se levanta todos los días contento porque va a orar. Hoy tengo ganas de ayunar, así que vamos a ayunar todo el día. Uno no se levanta con esas ganas. Uno se levanta, qué ganas de comer algo rico. No qué ganas de ayunar. Y creo que muchas veces entender que es someternos a la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Es reconocer que si Dios es nuestro Padre, como hijo tenemos obligaciones. Tenemos que respetarlo, tenemos que honrarlo con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestra vida. Que sea una vida de hijo que refleje, que Él pueda decir, estoy orgulloso de mi hijo, estoy orgullosa de mi hija. Porque aunque sé que no es perfecto, aunque sé que está luchando con un montón de cosas, sé que su corazón está guardado para mí. Sé que a pesar de todo, a pesar que se cae, a pesar que falla, a pesar que hace lo que no tiene que hacer, viene corriendo de vuelta a pedirme perdón y arreglar las cosas. Y trata de hacer mi voluntad y no la de Él. ¿Cuántas veces oramos, hágase tu voluntad? Pero si realmente entendemos que ese Padre es tu papá que está en el cielo. Ese Padre que está en el cielo, que realmente, si no lo vemos como alguien cercano, si no lo vemos como un Padre amoroso, si no lo vemos un Padre presente que busca de tener intimidad con cada uno de nosotros, que quiere lo mejor para nuestras vidas. Y si realmente en este tiempo volviéramos a orar el Padre Nuestro alguna vez y le pudieras decir a Dios, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad, aunque me duela, aunque me cueste. Porque no se trata de repetir oraciones, no se trata de repetir palabras como si fuesen mágicas. Se trata de realmente entender el corazón de Dios. De tener realmente esa disposición de entregar nuestra vida a Él de corazón. Entregarlo, y no se trata de decirlo de la boca, sino realmente hacer esa decisión desde el fondo de tu alma. Hágase tu voluntad. Y yo me preguntaba en este tiempo, y te paso las preguntas a vos de alguna forma, ¿estás dispuesto a hacer lo que Él te pida? Aunque no sea lo que vos quieras. ¿Estás dispuesto a ir donde Él te envíe, aunque no sea el lugar más cómodo? ¿Estás dispuesto a soltar tus sueños para cargar los suyos? Porque creo que es el tiempo de realmente estar en su casa, honrar su nombre y realmente decirle, Señor, soy tu hijo, no por lo que me puedes dar, sino por lo que yo puedo hacer por ti. Hoy quiero honrarte y dejar que Dios te hable en este tiempo y te muestre lo que Él tiene preparado para tu vida. La otra cosa que yo miraba en esta historia, dice que el hijo menor en el versículo 15, Lucas 15, versículo 13, dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Este hijo empezó ese viaje con yo imagino, un montón de sueños, porque haber dicho,
Me saqué un peso de encima, salí de casa. Ya no tengo que darle explicaciones a nadie. Pero no fue solo el dinero lo que él terminó perdiendo. Y yo creo que muchas veces es la trampa del enemigo en nuestras vidas. Porque pensamos que cuando uno empieza a vivir como el hijo pródigo, cuando uno empieza a hacer su vida, cuando uno dice, vengo a disfrutar la vida y la vida es una y hay que vivirla al máximo. Pensamos que somos libres, pero realmente, espiritualmente, no somos libres. Estamos siendo atados a vicios, estamos siendo atados a situaciones, estamos siendo atados y nuestra libertad que supuestamente pensábamos que existía, la estamos regalando. Porque el único que te puede dar la libertad en este momento es Jesús. El único que puede darte la libertad para que vos seas libre, libre realmente, es solamente Jesús. A veces hemos confundido la independencia, por así decirlo, con la libertad. Hemos confundido, hemos creído que fuera de Dios tenemos más espacio para respirar. Que no hay tantas reglas, que uno puede hacer lo que uno quiere. Y cuando en la realidad estamos ahogándonos en nuestras propias decisiones. El hijo pensó que era libre porque el pecado siempre se disfraza de libertad. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo hace que te promete placer, pero te deja con hambre espiritual. Te promete fama, pero hay algo que nunca te sacia. Te promete las cosas muy lindas, pero tu alma empieza a estar encerrada y te sentís vacío, solo, abandonado. Te sentís donde no hay futuro. Te sentís tal vez depresivo. Porque realmente no has encontrado la verdadera libertad que solamente Jesús te puede dar. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Si Dios, si Jesús te hace libre, es que eres realmente libre. Y esa libertad viene de entregar tu vida a Él. De entregar tus sueños, de entregar tus ambiciones, de entregar todo y entregárselo a Él y decirle, Señor, hacé conmigo lo que vos quieras. Porque Él agarra y te hace libre, no para pecar, sino que realmente te hace libre para caminar en victoria, para caminar en fortaleza. Te hace libre para vencer. Y cuando vemos al hijo pródigo, el hijo pródigo tenía el poder de elegir lo que le edificaba. Y cuando uno es libre, uno tiene que saber elegir aquello que lo edifica. Por eso el apóstol Pablo dice, todo es lícito, mas no todo me conviene. Sos libre de elegir lo que quieras hacer, pero guarda que cada decisión que vas a tomar te va a hacer más libre o te va a hacer más esclavo. El hijo pródigo fue libre de irse, fue libre de malgastar todo su dinero, fue libre de hacer fiestas, fue libre de hacer todo lo que él quiso hacer, pero también fue libre para volver, libre para arrepentirse, libre para volver a la casa del Señor. Y yo me pregunto en este tiempo, ¿qué hacemos con la libertad que Dios nos ha dado? ¿En qué gastamos la libertad que Él pagó a través de su muerte en la cruz? Y si nunca entregaste tu vida a Cristo y no sabes lo que es vivir en libertad, es cuando realmente vos entendés que hay pecado en tu vida. Y la palabra dice que todos somos pecadores. Que todos llevamos pecado en nosotros. Pero es cuando venimos a Dios y le decimos, Señor, no puedo hacerlo solo. Necesito un Salvador. Necesito que alguien
pague por esos pecados. Y Él paga por esos pecados a través de su sacrificio en la cruz. Y cuando reconocemos que Él pagó por nuestros pecados, es que encontramos la libertad. Porque ya no hay más condenación en nosotros. Ya podemos caminar como hijos, no como esclavos. Porque Él habla a nuestro corazón y nos dice, ya eres mi hijo, eres mi hija. Te sientas a mi mesa. Eres lo más preciado que tengo. Y entendemos que vivimos en libertad, porque ya la muerte no está sobre nuestras vidas. El peso del pecado no está sobre nosotros, porque es Cristo el que ha pagado el precio, el que ha sacado toda carga, toda condenación de nuestra vida. Es por eso que cuando aceptamos a Cristo y vivimos para Él y por Él, es que Dios nos dice que Él prepara una casa en el cielo para nosotros. Tenemos acceso a la entrada a la vida eterna. El versículo 13 nos sigue diciendo, pocos días después, dice, el hijo menor empacó todas sus pertenencias, se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Yo me ponía a pensar un poco la historia del hijo pródigo y creo que muchas veces es la historia nuestra. Donde yo creo que hubo un tiempo para ese hijo que se fue y dice, derrochando todo su dinero. Alguien con dinero, ¿qué hace? Se junta con malas personas, gasta, fiesta, trago, salidas, viajes, todo lo que uno va malgastando, por así decirlo. Y el hijo menor tenía el dinero en los bolsillos y todo parecía bendecido. Todo parecía que Dios estaba bendiciendo eso, pero en realidad no lo era. Porque si realmente miramos nuestra vida, y muchas veces me ha pasado, o he visto gente que le ha pasado, donde empiezan a hacer lo que no es correcto para Dios. Empiezan a caminar lejos de la presencia de Dios. Y pareciera que les va bien. Una vez escuché a alguien que dijo, lo mejor que hice fue irme de la iglesia. Porque capaz tienen dinero, tienen influencias, tienen seguidores y creen que eso es la bendición de Dios. Porque he visto gente que se ha ido a la iglesia y cuando empiezan a andar mal las cosas, vuelven a la iglesia como si fuese un toque místico. Donde vuelvo a la iglesia, que empieza a dar todo bien y después me voy de vuelta y desaparezco. Hasta la próxima vez que me vaya mal. Porque pensamos que eso es la bendición que Dios nos dé para que nosotros malgastemos. Al igual que el hijo pródigo fue y pidió su parte, le pidió, quiero mi herencia. Y pensamos que ese hijo pródigo, mirá, si vos lo ves en la calle, decís, mirá qué bendecido que es ese hermanito. Lo vi en la iglesia la semana pasada y ahora está gastando la plata por todos lados. Y está caminando lejos de Dios. Pero ¿será que Dios lo está bendiciendo? ¿Y sabés qué? El hecho de que algo funcione no significa que Dios ha puesto su mano sobre eso. El que alguien esté fuera de los caminos del Señor y pareciera que le vaya bien no significa que Dios está bendiciendo lo que está haciendo. El hijo pródigo estaba lejos de su padre y aún así todavía tenía recursos que no eran de él, sino que eran de su padre. Pero no era provisión nueva. No era que el padre le mandaba la plata por Western Union. No era que tenía la bendición del padre. Era que él seguía usando lo que el padre una vez le había dado. Hay dones, hay talentos que Dios ha puesto en tu vida para su servicio, para que lo honres a Él. Pero si el día de mañana vos decís, agarro mis valijas y me voy fuera de casa, esos dones te los vas a llevar. Porque los dones, dice la palabra, son irrevocables. Pero no significa que Dios esté bendiciendo lo que hagas con esos dones. No significa que Dios bendiga
el camino que estás tomando, de usar esos dones, esos talentos que Él te dio con un propósito, para extender el reino, para que se conozca su nombre, para que la palabra sea conocida, para que la palabra sea predicada, para que Él sea engrandecido. Y vos tal vez estás usando esos dones para otra cosa y pensás que tal vez Dios los está bendiciendo, pero no. Porque son para agradarlo a Él, son para bendecirlo solamente a Él. ¿Estamos haciendo lo que Dios no aprueba? Porque hay veces que hacemos lo que Dios no aprueba y como Dios no nos dice nada, seguimos adelante. Como no me ha ido mal, sigo adelante. ¿Será que Dios me bendice? Pensamos realmente qué es lo que Dios está poniendo en nuestra vida. He visto relaciones donde vos decís, no es una relación de Dios. Porque uno, en vez de acercarlo a la iglesia, lo aleja de la iglesia. Lo lleva a otro lugar. Lo hace meterse en cosas que no tendría que estar. Y uno dice, pero le oré a Dios y Dios me dio esa persona. ¿Desde cuándo Dios te va a dar algo que te va a alejar de su presencia? ¿Desde cuándo Dios te va a dar algo que te va a enemistar con Él? ¿Desde cuándo Dios te va a dar algo y lo vas a llamar bendición cuando estás haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios? Y entonces tenemos que realmente ponernos a ver que el enemigo es engañoso. Porque a veces pensamos que es bendición de Dios y no es bendición de Dios. Estamos usando lo que Dios una vez nos dio, la bendición que Dios una vez nos dio para otras cosas que no bendicen a Dios, que no edifican el reino, que no edifican el cuerpo de Dios. Podés tener influencia sin tener obediencia. Podés estar brillando, pero tarde o temprano te vas a quemar. Porque no es el Espíritu Santo que está brillando en vos. Porque lo que parece bendición, tal vez puede ser el residuo de lo que quedó de lo que Dios hizo en tu vida. Una llama que se está apagando y que va a llegar un momento que se va a secar. No confundamos que las cosas salgan bien con que Dios esté en ellas. No confundamos que todo funcione pensando que todo significa que está bajo la bendición de Dios. No confundamos que no haya consecuencias ahora con que no tengamos juicio el día de mañana. No confundas el silencio de Dios con el respaldo de lo que estás haciendo. ¿Estamos viviendo de lo que Dios te dio o lo que Dios te está dando día a día? ¿Estamos viviendo en su presencia, estamos caminando con Él o solo estamos caminando? Porque hay una gran diferencia entre tener una historia con Dios y en tener una comunión con Dios. Hay una historia en la Biblia donde vemos a Moisés, aquel que Dios levantó para que liberara al pueblo de Egipto y sacara al pueblo que estaba esclavo de Egipto y abrió el mar para que todo el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel pasara por tierra seca al otro lado y los egipcios no lo pudieran tocar. Tuvo una historia bárbara con el Señor y está escrito en el libro de Éxodo. Hizo milagros, hizo maravillas junto al Señor. Pero llegó un momento donde Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Me cansé. Me cansé de este pueblo que en la primera de cambio me dan la espalda. Porque Israel en cualquier momento se quejaban por todo. Parecían un poco el hijo pródigo también en la casa. Se quejaban por todo, decían, estábamos mejor en Egipto. ¿Para qué Dios nos sacó de la esclavitud y nos trajo al ser libres? Yo quiero volverme a Egipto, decían todos. Y Dios se cansó un día y le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés?
mirá, seguí el viaje. Mi bendición va a ir con vos. Pero yo no te voy a acompañar. Moisés tenía una historia con Dios. Tenía una historia que contar. Pero no tenía la presencia de Dios que lo acompañara. Y ese día Moisés toma una decisión y le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Yo no quiero irme con tu bendición, me quiero ir con tu presencia. No me sirve de nada tener una historia con Dios, en contarle a todo el mundo lo que Dios hizo en mi vida y después darme vuelta y no caminar con Dios. No tener una intimidad con Dios, no conocer su corazón, no conocer lo que Él tiene para mí, lo que Él me quiere hablar, en qué me quiere usar. Puedo tener un montón de historias de Dios, de cómo Dios me proveyó cuando no tenía, de Dios me sanó cuando estábamos enfermos, como Dios sanó al perrito que teníamos o como Dios sanó al vecino de al lado. Te los puedo contar todas. Pero la pregunta es, no es si tengo una historia con Dios, es si camino día a día con Dios, si tengo intimidad con Él. Porque la historia no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la comunión con Dios, el conocerlo a Él, el caminar con Él. El tener esa intimidad de padre e hijo, de saber que estás en la casa y te podés sentar a la mesa con Él y compartir un café y hablarle de cara a cara. Que no tenés que esconderle nada porque Él ya sabe cómo estás. Ya sabe lo que te duele, ya sabe lo que te molesta, ya sabe por lo que estás pasando. Pero igual podés venir a Él. Porque no sirve de nada tener historia con Dios si realmente no tenemos comunión con Él. Van a ser solamente historias que vas a contarle a alguien. Como cuando contás una historia de cuando eras chico, hiciste algo raro, una travesura. Pero que realmente busquemos tener esa comunión con Dios. Este chico se fue lejos. Y hay momentos en la historia de este hijo pródigo que parecen pasar desapercibidas. Porque el hijo pródigo vuelve a casa. La historia termina bien, para los que no se conocían la historia, es un final feliz, por así decirlo. Y no es el regreso, no es el abrazo de su padre, no es la fiesta que su padre hace porque su hijo ha vuelto. Lo más importante de esta historia. Yo una vez le preguntaba a una persona, le decía, porque el hijo pródigo, y me decía, sí, porque el hijo pródigo volvió. Pero hay un secreto que tal vez muchas veces lo leemos muy rápido, que es algo más interno, más profundo. Y está en el versículo 15, el versículo 17, que dice, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Esa frase lo cambia todo. Porque el verdadero milagro no fue que el hijo volvió. El verdadero milagro fue que él volvió en sí. Ese hijo podría haber vuelto a casa. Podría haber dicho, ¿sabes qué? Vuelvo a casa, hablo con el viejo, le digo, che, papá, perdóname, y vuelvo a mi cama. Podría decir, ¿sabes qué? Voy a volver de última, yo sé que me van a recibir, no me van a dejar tirado. Él podría haber dicho, puedo volver por unos meses, junto un poquito de platita y me voy de vuelta. La actitud hubiera sido la misma, hubiera vuelto. Pero el volver no fue el milagro. El milagro fue que volvió en sí. El instante en que dejó, tal vez, de culpar sus circunstancias. Dejó de culpar a su padre. Dejó de culpar las cosas que le sucedían. Dejó de culpar al vecino, dejó de culpar a aquel que lo miraba mal. Y realmente, dice la palabra, y volvió en sí. Él reconoció que el que se fue
fue Él. El que dejó la casa fue Él. El que decidió deshonrar su hogar fue Él. Porque encima, en la época donde esta historia se cuenta, era casi imposible que una persona le pidiera la herencia a su papá que estaba vivo. Es imposible que un hijo vaya y le diga, papá, no quiero esperar que te mueras, quiero que me den lo que me corresponde. Y encima era el hijo menor. Pero sin embargo, es lo que él hace. Y muchas veces el milagro, como vemos, volvió a la casa y todos eran felices y comieron perdices. Pero el milagro no fue que volvió a casa. El milagro fue que volvió en sí. Y creo que muchas veces en nosotros necesitamos volver en sí. Porque hay veces que volvemos porque estaba mejor en la iglesia. Me cuidaban más mejor. El pastor me llamaba de vez en cuando, los hermanos también. Hacíamos cosas bonitas. Y volvemos por comodidad. Volvemos porque estaba lindo. Volvemos porque la verdad estaba mejor allá. Pero tal vez nunca volvimos en sí. Nunca reconocimos que nos fuimos por desobediencia. Nunca reconocimos que nos fuimos por orgullo. Nunca reconocimos que nos fuimos y no nos tendríamos que haber ido. Nunca reconocimos tal vez que estamos secos y nos hemos dado cuenta que el error fue nuestro. En reconocer que necesitamos volver en sí. Porque podemos estar activos, pero lejos. Podemos estar sirviendo en la iglesia y nuestro corazón en otro lado. Podemos estar todos los sábados en este lugar y no perdernos un solo servicio, pero nuestro corazón a 10.000 kilómetros de distancia. Volver en sí es cuando el corazón se despierta y realmente nos damos cuenta qué tan equivocados estábamos con Dios. Qué tal mal hijos tal vez fuimos sobre un Padre que nos ama y nos da todo, solamente pidiéndonos que lo amemos. Nadie puede volver a casa si no vuelve primero en sí. Porque va a volver, va a pasar un tiempo y se va a volver ahí. Nadie puede abrazar al Padre si no admite que se ha alejado. Y tal vez, como decía, tal vez pienses, a mí nunca me pasó. O tal vez te pasó. Y tal vez volviste una, 2 veces, 3 veces y te volviste a ir. Y volviste de vuelta y te volviste a ir y no entendés por qué. Tal vez fue porque no volviste en sí. Tal vez porque no entendiste que lo más importante era la relación con Dios. No la cama caliente, no tener un plato de comida en la mesa, sino que realmente encontrar esa relación con el Padre. Porque en ese momento es ese volver en uno mismo, es ese primer paso hacia la restauración. Es el primer paso donde Dios empieza a trabajar en tu vida, a restaurar tu corazón, a restaurar la relación, a que vos veas, empieces a ver las cosas no de tu perspectiva, no de tus ojos, sino los ojos de Dios, de ese Padre, de entender qué significa ser hijo, qué significa ser parte de la casa, qué significa ser parte de su descendencia. Y después nos habla en Lucas 15:18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una de las cosas que me llama la atención y me encanta de este joven es que no dice, me levantaré, iré a mi padre y le pediré que me devuelva el lugar que tenía en la mesa. No le dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré que me devuelva la habitación y que me dé el auto y que me dé todos los beneficios que yo tenía como hijo. Sino que solo dice,
voy a volver. Sin agendas. Porque empezar a caminar, yo creo que volviendo a casa, volviendo a buscar a Dios, es humillarse y reconocer que uno ha estado lejos de Dios. Que no ha sido que Dios se enojó con vos, es que yo me enojé con Dios. Porque pensé que no era justo, pensé que no era bueno, pensé que no era lo que me convenía a mí. Y realmente no entendí qué significaba estar en la casa del Padre. Es volver porque recordó que en la casa había un Padre que lo amaba. Volver a la intimidad, volver a la voz del Padre, volver a sentarse en esa mesa y compartir con Él. Conocer su corazón, donde uno no tiene que esconder quién es, donde uno tiene que decirle o tratar de engañar al Padre, porque Él sabe todo. Y lo más hermoso es que mientras ese hijo, yo me imagino, iba pensando las palabras que le iba a decir a su padre cuando lo viera. Pensando cómo le iba a decir a papá, me equivoqué. Pensando cómo le voy a decir a papá que gasté todo lo que me dio. Ese padre, dice la palabra, que apenas lo vio en el horizonte, salió corriendo a colgarse de su cuello. Salió corriendo, lo abrazó y lo restauró. Yo creo que es el tiempo de, si has estado lejos de casa, que tal vez hoy sea el día que vuelvas en sí. Y no significa que estés fuera de casa físicamente, sino es espiritualmente. Donde tal vez te has desconectado de Dios, tal vez estás pensando o teniendo tal vez la valija lista para salir de la casa. Pero es el tiempo de volver en sí y realmente entender que tenemos un Dios que es grande y poderoso, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Y que todo lo que sucede en nuestro interior no es culpa de Dios. Es tal vez culpa de nuestra desobediencia. De realmente no entender qué significa ser sus hijos. De no haber tomado la responsabilidad y solamente exigirle al Padre la responsabilidad. Porque a veces exigimos a Dios que haga esto, que haga lo otro, y como dije hace un ratito, venimos hasta con la palabra y le decimos, porque tu palabra dice que me vas a bendecir, porque tu palabra dice que me prosperarás. Pero ¿cuál es nuestra relación con Dios en este tiempo? Mientras el grupo de música pasa, la historia termina obviamente con un abrazo de su padre, pero yo creo que no es un abrazo normal. Es el abrazo de un padre que no le dice dónde estuviste, que no le dice qué hiciste con el dinero, que no le exige explicaciones, que no repasa errores, solamente lo abraza. Y en ese abrazo el hijo vuelve a ser hijo, no por méritos, no por logros, sino por la gracia de Dios. Eso es lo que el corazón de este mensaje o el corazón de Dios tiene para vos en este día. De que realmente busques en tu corazón y entiendas en qué parte del camino estás. Tal vez estás en casa. ¿Y cuál es tu corazón hacia el Padre? ¿Honrás su nombre? ¿Honrás su casa? ¿Lo honrás de palabras y de actos? Solamente de palabras. Tal vez estás en casa, pero ya armaste la valija y estás listo para salir en la primera de cambio. Porque estar en casa no significa que estás cerca del Padre. Porque realmente tenemos que ver cómo está nuestra intimidad con Dios.
¿Cómo está nuestra honra hacia Dios en este tiempo? En que si todo lo que hacemos en nuestra vida es realmente para honrarlo o para sacar provecho de las bendiciones que Dios nos da. Tal vez no te fuiste físicamente, como decía, pero hay veces que nos desconectamos. Y no es que hemos tomado las decisiones, como que cosas han pasado y ya no volví a orar. Ya no volví a clamar. Ya no me siento con Él a orar. Ya no busco su rostro, sino que de una forma espiritual me encierro en la pieza a guardar las cosas dentro de la valija. Porque veo que de alguna forma ya es el tiempo tal vez de salir de casa. Y quiero que en este momento realmente medites en tu corazón en qué estación de la vida estás. Porque ha pasado tal vez tiempo donde has sentido que era tiempo de armar la valija. Donde realmente sentís que la presencia de Dios no está. Sabés que Dios no está, Dios está en todos lados, como dice, Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él está en todos lados. Él está a tu lado, está en tu cuarto. Él te acompaña día y noche. Él no es hombre para mentir y Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y si realmente entendemos la palabra de un Padre que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, creo que es el tiempo de realmente empezar a honrarlo en lo que hagamos. Que si servimos en la iglesia lo hagamos para Dios. Que si servimos a un hermano, que lo hagamos como para Dios. Que si estamos en nuestro trabajo, que sirvamos en el trabajo como si fuese para Dios. Que todo lo que hagamos dé gloria y honra a nuestro Padre. Que puedan decir realmente, ahí va el cristiano. Que no puedan decir eso, sino que puedan decir, ahí realmente va un cristiano. Donde honramos a nuestro Padre en lo que hagamos. Donde somos ejemplo en lo que es correcto, en lo que es justo, en lo que es bueno. No porque nosotros seamos justos, no porque nosotros seamos buenos, sino porque tenemos un Padre que es justo y es bueno. Hoy creo que es el tiempo de realmente mirar nuestros corazones y saber si realmente debemos volver a su presencia. Si debemos estar más tiempo con Él. Solamente vos sabés cuán lejos o cuán cerca estás. Solamente vos sabés si tenés historia o tenés intimidad con Dios. Si podés contar alguna anécdota o si realmente podés contar lo que Dios te dijo hoy. Lo que Dios te está hablando hoy. De poder decir, ¿sabés qué? En este tiempo Dios me está hablando acerca de esto. Dios me está levantando de noche, inquietándome por esta área. Dios me habla acerca de esta situación. De poder levantarnos en oración y decirle, Señor, no vengo con agendas. Esto es quien soy. ¿Qué querés que haga? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué realmente puedo hacer una diferencia? ¿A dónde me llamás a ir? Porque estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a que vos lo hagas. Que hagas la obra en mí. Porque realmente ahí, en ese momento, es cuando uno encuentra la plenitud en su vida. Porque encuentras el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Porque no respirás o vivís porque respirás, sino que vivís para agradarlo a Él, vivís para honrarlo a Él, vivís para darle la gloria y la honra solamente a Él, en lo que hagas. Porque a veces pareciera que únicamente puedes honrar a Dios tocando un instrumento, cantando o predicando. En lo que sea que hagas en tu vida, pregúntate, ¿estoy dando honra y gloria a Dios? En lo que hago, en cómo me manejo,
En lo que acepto que entre en mi corazón o lo que salga de mi boca, estoy honrando a ese Padre. Estoy siendo un siervo bueno, un hijo bueno en su casa. Estoy siendo ejemplo de lo que Él quiere hacer en mi vida. No es en lo que haces, sino en quién sos. En donde encontrás que cuando estás cerca de Él, a Él lo estás honrando. No es en lo que haces, sino en quién sos en Él. Si eres un hijo, si eres una hija de Dios, es el tiempo de vivir como hijos en casa, sabiendo que lo que Él ha de hacer será bueno para nuestras vidas. Deshacé las maletas, si las hiciste, volvé a casa, sabiendo que debes volver primeramente en sí. Volvé al Padre, porque Él todavía te llama hijo. Él todavía no ha perdido la esperanza en lo que vos podés llegar a ser para Él. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.